esta frase, buenos frutos, ¿qué nos trae a la cabeza? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Con un árbol? Por ahí escuché. ¿Con un árbol? Tal vez con unas plantas, ¿no? Y recordando un poquito y entrando en el pasaje, me vino a mi cabeza esta idea de cuántos de nosotros hemos estado en una situación donde tratando de tomar en literal lo que dice acerca de lo que plantamos y no da un fruto. Hace muchos años recuerdo, si alcanzan a ver qué hay ahí, es una flor de Nochebuena. Hay una flor de Nochebuena y recordaba hace muchos años en casa de mis papás, mi mamá había sembrado una Nochebuena que estaba en un lugar ahí abajo de una escalera donde medio le daba el sol, estaba en el patio de la casa. Y pues nosotros de adolescentes, de jóvenes, pues seguramente no le poníamos mucho cuidado a esa planta. Más por el contrario, nos poníamos a jugar y de repente, accidentalmente, pues con el balón le tronábamos una ramita, ¿no? Y mi mamá ahí salía bien enojada. Y recuerdo que esa planta, pues la vez que sí la pasó muy mal, porque pues cuando no eran los balonazos, nos tocaba de repente hacer el aseo en la casa y el agua con el jabón íbamos y se la echábamos a la planta. Y entonces la plantita ahí se aferraba, ahí estaba y pues seguía ahí, ¿no? O sea, tratando ahí medio de subsistir. Y por si eso fuera poco, en algún tiempo en que tenía que hacer algunos arreglos en la casa, trabajos de albañilería, pues iban a revocar el muro donde estaba ahí la planta pegada. Y pues yo recordando dije, no, pues ahí la planta seguramente se tenía que acabar. Y no fue así. La planta mi mamá la cubrió con un plástico y bueno, pues los albañiles tan cuidadosos que son para trabajar, pues le cayó el cemento, le cayó la cal, le cayó un montón de cosas. Y entonces cuando terminaron de trabajar vimos la planta y híjole, dijimos no, ya, hasta aquí llegó. Y entonces mi mamá compró tierra para maceta, llegó, la limpió, le volvió a poner tierra, le echó agua. Y al siguiente invierno, la Pascua volvió a florear. Y entonces, un poquito recordando, hermanos, cómo Dios trabaja con nosotros. Y entrando en lo que la lectura de hoy teníamos, encontraba yo en Lucas 13. Voy a leer para ustedes Lucas 13, el 6 al 7, está ahí en la pantalla. Dice, luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ningún higo. Córtala, solo ocupa un espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Creo que los que estamos aquí hoy, Dios nos ha plantado. Por gracia de Dios, estamos plantados.
Y entonces, tomando este pasaje, esta parábola, yo cuando estaba leyendo decía, ajá, ¿y en el 10 qué dice? Trata uno de entender, aquí dice, bueno, va uno escudriñando y escarbando un poquito en lo que el mensaje quiere darnos. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasó después del año? Jesús deja esta parábola y entonces pues la interpretación es nuestra. Termina muy abruptamente, no hay más, no hay si dio fruto al año, si no dio fruto. Pero lo que queremos recalcar aquí es, o lo que encontramos, pues es que Dios nos ha plantado y que Dios pues muchas veces también se ha decepcionado. Dice el versículo 6, pero siempre quedaba decepcionado. Pero en el versículo 8, entendiendo lo que Jesús trata de decir, dice, Señor, dale otra oportunidad. Dios nos da nuevas oportunidades, ¿verdad? Dios nos da oportunidades, Dios es paciente con nosotros y Dios nos espera. Pero también Dios es justo. Y habla de un término de un año porque seguramente, hace días platicábamos del tiempo y el tiempo es algo en que tenemos que aprovechar. Y curiosamente aquí dice, pues dale oportunidad de un año para que dé un fruto. Este mensaje es para nosotros. El fruto que son nuestras acciones, son nuestras obras, hermanos. Creo que eso todos lo hemos escuchado muchas veces, que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Hay personas que incluso, tal vez dicen, ¿y qué quiere Dios de mí? O cuando tenemos tantos problemas que de repente hasta podemos preguntar, ¿y con qué finalidad Dios me creó? ¿Para qué existo? Dios nos creó y nos plantó para dar fruto, según lo que vemos en la parábola, y para que hagamos buenas obras. Para eso Dios nos ha creado. Y este versículo lo apoya estupendamente. Veamos Efesios 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hermanos, empieza diciendo este versículo que nosotros somos lo mejor que Dios ha creado. ¿Se imaginan? Yo recordaba y creo que muchos pues podemos imaginarnos ver tal vez la hermosa vista de los volcanes que tenemos aquí cuando están llenos de nieve y nos sorprendemos y nos quedamos viendo y decimos, qué hermosa creación. Y podemos ver muchas cosas más de creación, como el mar, cuando estamos en un lugar muy apartado y que de repente tenemos la oportunidad de contemplar el mar y entendemos el poder de Dios y nosotros nos quedamos atónitos con estas cosas. Y Efesios dice que nosotros somos una mejor creación. Y pues nos creó, pero también dice que nos creó de nuevo en Cristo. Somos ya sus hijos, hemos sido salvos por medio de Jesucristo. Y no solamente se queda ahí. Dice que somos de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas. Esa es la finalidad, hacer cosas buenas y que incluso
dice que Dios preparó para nosotros desde tiempo atrás. Dios preparó, hermanos, todas las cosas para que nosotros solamente podamos reflejar la esencia de Dios. Si nosotros creemos que tenemos buenos sentimientos, porque sí los tenemos, podemos tener bondad, sí, ¿verdad? Tenemos amor, es una esencia de la creación de Dios. Todos nosotros tenemos estas esencias o este reflejo de lo que Dios ha hecho con la gente. Pero lo que yo he aprendido es que estas cosas, estos sentimientos, estas obras no se reflejan si no tenemos a Cristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo, entonces empezamos a practicar el amor, empezamos a practicar la confianza, empezamos a practicar el perdón. ¿Y qué creen, hermanos? Pues ni siquiera esto es de nosotros mismos. Dios lo ha puesto, Dios lo ha establecido desde antes. Dice Efesios que lo puso desde antes para que nosotros solamente las practiquemos. Dios nos ha dado también una responsabilidad. A todos nosotros nos ha dado una responsabilidad y una tarea que tenemos que cumplir. Nosotros ya hemos sido plantados y querramos o no, esa tarea ya nos fue dada. Una de las tareas es compartir el evangelio. Pero no solamente Dios nos ha dado la tarea, sino nos ha dado las herramientas para poder ejecutar la tarea. No solamente Dios nos pide las cosas, sino nos dice cómo hacerlas. ¿Cuáles son estas herramientas? Dones y talentos. ¿Sí están conmigo? El hecho de ser cristianos implica que tenemos dones, hermanos, y tenemos talentos. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué tanto estamos trabajando en estas herramientas que Dios nos ha dado? Si hoy tú estás un poco enojado, estás preocupado por las cosas que pasan, que te afectan obviamente, y sabes que tienes un don, tienes que ponerlo a trabajar. Y si tienes el don y no lo estamos haciendo esto, insisto, simplemente a lo mejor por flojera. La realidad es que trabajar en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, implica tiempo, implica esfuerzo. Muchas veces nos esforzamos todos nosotros por tener un buen desempeño en la escuela. Los que fuimos estudiantes, yo me acuerdo que la verdad sí le echaba ganitas y me esforzaba y me sentía bien. Uno se siente bien cuando nos reconocen los demás. En el trabajo, ¿a quién de nosotros en el trabajo nos gusta que nos estén llamando la atención porque no trabajamos como debe de ser? Pues yo creo que a nadie, ¿no? A todos lo ideal es que nos reconozcan y que trabajemos arduamente y que tengamos premios, tengamos incentivos y tengamos crecimiento en un trabajo, y por eso pues sí le ponemos galleta a las cosas. Y en nuestra vida cristiana, hermanos, hace una semana reflexionaba, bueno, y si tuviéramos un score, una tarjetita que pudiera decir, mira, aquí en esta categoría de pues, ser buen cristiano, pues llevas 4 de calificación, mira, te falta hacer esto. Si aquí en la iglesia nos evaluáramos todos, ¿cómo nos iría?
tendríamos 5, 6, 8. ¿Cuánto de calificación? Por eso insisto que el trabajo en la iglesia sí es difícil, hermanos, y requiere esfuerzo. Y Dios, sabedor de esto, nos dio las herramientas. Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, vamos a estar fracasando, intentándolo, y si le agregamos a esta condición el enemigo, que trabaja también, pues está un poco más complicado. Y como decía el verso, Dios nos esperará un año más, hermanos. Nos esperará un año para que tome una decisión. Mencionaba de esta tarea tan importante que es compartir. Reconciliar a los hombres con Dios es nuestra tarea. A veces, y hace 8 días nos daban el aviso de el trabajo que el grupo de liderazgo está buscando en compartir en lugares donde ni siquiera se ha nombrado o no existe el cristianismo. Esa es una tarea de todos. ¿Hace cuánto no compartimos? ¿Hace cuánto no traemos a alguien a los pies de Cristo? Creo que ahí es donde tenemos que reflexionar y hacernos un propósito. Y fíjense, hermanos, que hace 2 semanas tal vez, precisamente de esta situación, estábamos en un funeral y estaba el rosario que le llaman, ¿no? Estaban rezando y yo estaba de pie junto a una persona pues que estaba rezando. Entonces pues de alguna forma empezamos a platicar y hablaba un poquito de que cada persona, hablando de la persona que ya no estaba, decía, pues es que yo creo que le fue bien mientras vivió, obviamente con sus infiernos y con sus cielos, pero pues ella vivió, y lo importante, dice, es que cada persona pues pueda vivir de una mejor manera su cielo y su infierno. Entonces yo me quedé así como, pues ¿de qué me está hablando? No entiendo. Y entrando un poquito más a fondo le decía, bueno, ¿te refieres a que ella ya vivió en la tierra y no hay más allá? O sea, lo que vivió en la tierra ya se quedó. Me dijo, sí. Dice, porque yo no creo que exista un infierno. Le dije, oye, ¿y entonces por qué estás rezando? Bueno, dije, no, pues ahora sí que contéstame para que podamos entender. Yo quiero entender por qué tú estás rezando si dices que. Dice, bueno, es que imagínate, ¿quién realmente puede asegurar que alguien ya vino del infierno, que haya regresado y que pueda decir que realmente existe? Entonces me la quedé viendo y le dije, tú eres católica, ¿no? Me dijo, sí. Y tú digo, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en la Trinidad? Sí, claro. Digo, la iglesia enseña, digo, tú tienes el ejemplo más claro. Jesucristo resucitó al 3er día. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, por eso los que creen en Él van a resucitar. ¿Cuál evidencia quieres? Y entonces volteó y me dijo, no lo había pensado así. La verdad es que me quedé muy sorprendido, porque no era una persona que no tuviera una preparación. Es una persona que tiene, creo que 2 maestrías, una persona exitosa.
Y entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que realmente la gente no conoce a fondo el regalo de Dios. Por eso es tan importante que hagamos esa tarea. Y practicando nuestras buenas obras aquí, entre nosotros, buscaba yo algunos pasajes que me fueron refiriendo. Por ejemplo, habla de Santiago 2:14, ya entrando un poco en las obras que nosotros como hijos de Dios hacemos. Dice Santiago 2:14, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus acciones no lo demuestran? Está fuerte, ¿no? Romanos 12:13, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Ahí está una obra más, una tarea más que podemos cumplir, hermanos, si de repente decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Romanos 12:7 ya es un poco más claro, más profundo, y dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si tu don es animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. O sea, no solamente es que tengas el don, sino hazlo. Mientras más lo hacemos, nuestro don se va perfeccionando. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Me llamó la atención en este versículo que dice así, que no nos cansemos, y más abajo dice, no nos demos por vencidos. ¿Por qué será que Pablo escribió esto? Insisto, porque no es fácil, hermanos. No es fácil. Necesitamos una relación muy, muy estrecha con Dios para poder estar ejercitando nuestros dones y practicando el amor. Ahora, es posible que nosotros estemos teniendo una actividad. Si no la tenemos, hay que trabajar para tener una actividad, tener frutos. Pero el título del mensaje dice buenos frutos. ¿Acaso habrá frutos malos? ¿Será posible? ¿Qué piensan? Yo lo relacionaba y se me figuraba mucho, por ejemplo, cuando vas a comprar alguna fruta y ves, por ejemplo, un melón. Ahorita que casi no desayuné, muy bien, se me antojó un melón. Y ves el melón y lo ves por fuera y se ve muy bonito, se le ve buen color, no está duro. Bueno, yo no lo sé calar muy bien, pero el que te lo vende te dice, mire, está bien chulo el melón y tiene buen sabor, y te lo calan, ¿no? Y cuando llegas a tu casa y ya lo cortas y te lo vas a comer y lo pruebas, y resulta que ese melón o esa fruta que se veía tan deliciosa, resulta que no tiene ni sabor. ¿Sí les ha pasado? Sí, ¿no? Y entonces dices, híjole, qué decepción. Yo en una ocasión me recuerdo que me urgía conseguir aguacate. No recuerdo qué estaba haciendo en casa, pero me salí, fui a comprar aguacate, 1 kilo de aguacate, se veía muy bien. Y cuando llegué a la casa y lo abrí, todo el aguacate seco. Me dieron ganas de regresar con el Señor y decirle, oiga, ¿cómo está vendiendo esto? ¿No? En esencia podemos tener una imagen y seguramente lo que llevamos dentro es diferente. ¿A qué me refiero, hermanos?
Hay ocasiones que cuando nosotros queremos hacer algo, ¿sí?, o trabajamos también dentro del ministerio, debemos tener mucho cuidado para no trabajar en la carne, es decir, no trabajar para sobresalir, no hacer cosas para que los demás hermanos me vean y me digan, ay, el hermano pues sí le echa ganas, y entonces yo me pueda vanagloriar. Hay ocasiones en que eso puede pasar. ¿O qué pasa si el que tiene el don de ayudar, pues en efecto lo ayuda y le gusta ayudar, pero de repente pues entran algunas situaciones en su corazón y llega con el hermano al que ayudó y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que hace tiempo te hice un favor? Pues es hora de cobrármelo. Y entonces hay gente que ayuda, la verdad es que sí, hay mucha gente que ayuda, pero después te cobran el favor, te agarran comprometido. Y pues obviamente la reacción natural es, pues sí, me ayudó, me echó la mano, hay que devolverle el favor. Y esa obra, hermanos, pues ante Dios no tiene ningún valor. Dios nos creó para servir, para las buenas obras. Y el Señor Jesucristo decía, aquel que quiera ser el mayor, tiene que servir. Y Primera de Corintios, encontrando aquí este pasaje, tenemos que tener cuidado en el sentido de lo que hacemos, de lo que trabajamos aquí en la iglesia, en que el trabajo que hagamos, el talento que desarrollemos, realmente sea genuino y sea para la gloria de Dios. Si nosotros hacemos algo en nuestros medios para sentirnos bien o en la carne, es un fruto que no tiene ningún valor. Primera de Corintios 13 dice, del 10 al 15, por la gracia que Dios me dio, dice Pablo, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifica sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y luego explica, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. El apóstol Pablo nos pone bien clarito, hermanos, cómo es que debemos de trabajar y cómo ejercer nuestros dones, cómo hacer nuestras obras, el trabajar, el buscar siempre depender de Dios para hacer de bendición a los demás. Y si hoy, hermanos, tenemos que trabajar para llegando, aquí dice en una parte, pero en el día del juicio, es decir, que viene un juicio de las obras que hemos hecho, lo que hemos trabajado va a ser evaluado. Y tratando de imaginar esto, la verdad es que yo creo que por más que nos imaginemos,
No podríamos llegar a entender cómo, o a comprender al 100 cómo sería ese momento. Y entonces se me venía a la cabeza una idea de decir, bueno, imagínense ustedes que son invitados a una fiesta espectacular, a un gran evento, y obviamente pues tienen que llevar un regalo. Pueden o no llevarlo, no va a pasar nada. Pero si llevan un regalo, así me imagino, así como ahorita todos, a lo mejor hay, no sé, 100 personas, y que aquí todos los regalos vayan siendo abiertos para ver, pues, qué trajeron, ¿no? ¿Quién le echó más ganas que otro? ¿Quién sí se pulió con un buen regalo? Generalmente nos toca vivir esas experiencias, ¿no? Cuando hay un cumpleaños o algo, pues todo el mundo ahí que habla los regalos y seguramente como sabes qué llevas, dices, no, mejor ya después velo. ¿Por qué? Pues porque obviamente llevamos el riesgo de ¿qué? Pues de ser avergonzados, ¿no? Imagínate, hermano, cuando llegues a ese juicio y abran tus regalos y veas los regalos de los demás. ¿Cómo te vas a sentir si tu regalo desaparece? Si tus obras se esfuman. Es por eso lo importante que tenemos que entender que ya estamos puestos para dar buenos frutos. Me llamaba la atención que decía que pues, el constructor pues, va a sufrir pérdida, entendiendo la traducción de la Biblia, que esta traducción es muy, muy clara. Y decía, el constructor se salvará, pero pues ahora sí que interpretándolo es como que saldrá de milagro. Y saldrá seguramente muy dañado, muy avergonzado, muy lastimado. Ojalá que la mayoría de nosotros no pensemos de esta manera en decir, bueno, pues con que esté salvado ya no pasa nada. Ya por lo menos. No, hermanos, tenemos que esforzarnos, dar lo mejor. Y ya para ir terminando y cerrando un poquito lo que yo hice al final de leer este pasaje y meditando, dije, bueno, pues este pasaje, esta parábola Jesucristo la dijo hace muchos, muchos años. Entonces dije, bueno, pues creo que esto cabe perfectamente. Y donde está la línea, esta línea que dejé ahí cada quien puede poner su nombre. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Dios puso a Elías, no a Elías el profeta, porque no, pues estamos del otro lado. O sea, hablo de mí. Y cada quien habla de uno en el mundo, y regresó varias veces para ver si había dado buenas obras, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo a Jesús, llevo 3 años esperando y no ha producido ninguna buena obra. Quítalo, solo ocupa espacio. Jesús respondió, Padre, dale otra oportunidad, deja a Elías 1 año más y le daré un cuidado especial y muchas bendiciones. Si Elías al año próximo da buenas obras, bien, y si no, entonces puedes olvidarlo. La verdad es que cuando uno hace de esta manera propio cada palabra de la Biblia, Dios penetra en nuestro corazón, hermanos. Y yo les quiero compartir y con todo mi corazón decirles que hace muchos años, por gracia de Dios, me dio una segunda oportunidad. Porque tuve un accidente y hace 20 años, igual yo ya no estuviera en esta tierra. No sé si en algún momento les compartía, pero
me tocó vivir una situación muy complicada, Dios cuidando todo, 5 días totalmente sedado, esperando un poco, ahora sí que si la balanza se iba de un lado o de otro. Y durante muchos años yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es la razón? Dios esperó más de un año. Y hoy le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. A veces Dios trabaja de una manera muy especial en cada uno. Y créanme, hermanos, que cuando uno se esfuerza y el corazón está puesto para que Dios nos ayude, Dios nos libra de todas las cosas que nos van poniendo obstáculos. Cuesta mucho trabajo, pero Dios no se equivoca. Y en estos últimos tiempos he entendido lo que Dios quiere para mi vida y se los comparto de todo corazón. Y al final, 2 consideraciones. La primera dice: no permitas que el tiempo pase y los problemas, la flojera, la apatía o el desánimo te robe la oportunidad de llevarle frutos a Dios. Y la segunda es que si estamos dando fruto bueno o malo, estamos construyendo con qué calidad de material. La iglesia, cada uno de los que estamos aquí, necesitamos esforzarnos, pedirle que Dios nos use. El grupo de liderazgo estamos trabajando sobre algunos planes enfocados mucho a la obediencia, mucho a ser gente que vaya detrás de nosotros, no porque seamos mejores nosotros, sino más bien porque necesitamos hermanos de compromiso para seguir trabajando en el sembrador. Y cada uno, hermano, sabe en el interior el fruto que está produciendo. Entonces voy a hacer una oración para terminar este tiempo y pídale a Dios que le ayude, que le quite toda la apatía, quitemos los pretextos que nos están impidiendo en trabajar. Y véalo así. Hay que verlo de esta manera, hermanos. ¿Qué regalos le vamos a entregar a Dios cuando estemos con Él? Y que esos regalos no se esfumen, sino que permanezcan cuando Dios los pase por el fuego. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque tu palabra dice que tú ya has puesto las cosas o las obras para que nosotros andemos en ellas. Reconocemos que nos cuesta mucho trabajo, reconocemos que muchas veces vamos en sentido contrario a lo que tú quieres, pero gracias porque también vemos en tu palabra que tú eres paciente y que nos has dado tiempo y nos sigues dando tiempo. Queremos poner nuestra vida en tus manos, nuestro tiempo, y que, pues Señor, tú muevas todas las cosas y que esta iglesia, cada hermano que está aquí reunido, pueda realmente glorificarte y podamos, Señor, en el momento en que estemos contigo, en entregarte todas nuestras obras, haciéndolas con todo nuestro corazón, solo para agradarte a ti. Bendícenos, Señor, cuídanos en esta tarde. Gracias por este tiempo y bendice a cada hermano, Señor, en esta semana que inicia. Gracias por la salud, por el trabajo. Gracias por las familias que nos has dado. Bendícenos también a cada persona que tiene un ministerio en esta iglesia. También, Señor, sé con ellos.
En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Que Dios los bendiga. Buena tarde.